Recordamos entonces que el átomo está compuesto por dos partes, una primera que es el núcleo y la nube electrónica. La nube electrónica está compuesta por los electrones que tienen signo negativo y el núcleo por los protones y neutrones. El protón de signo positivo y el neutrón de un signo neutro. Recordamos también de que cada una de estas partes subatómicas tienen una característica particular que hacen especiales al átomo, como su masa y su carga electrónica. Dentro del electrón recordamos también de que fue Thomson quien lo descubrió y fue gracias a este descubrimiento que ganó el Premio Nobel de Física por encontrar el comportamiento del electrón y la carga eléctrica. También intervino Robert Andrews, quien fue el que encontró la carga eléctrica del electrón, y ambos que determinaron de que existía el mismo número de cargas positivas y de cargas negativas. Entonces, si ya se tenían las cargas negativas encontradas a través del tubo de rayos catódicos, según la teoría, deberíamos de tener el mismo número de cargas positivas, y esto lo encontró Rutherford a partir del protón, donde nos dijo que los protones tienen esa carga positiva, y tras ciertos experimentos se determinó la carga de los electrones y su masa, que es de 1.6726 por 10 a la menos 27 kilogramos, y su carga eléctrica es positiva. Entonces, si comparamos y recordamos la carga eléctrica del electrón con la del protón, son semejantes, a diferencia de que uno tiene carga positiva y el otro carga negativa. Pero cuando hablamos de los neutrones, encontramos que fue James Chadwick, quien probó en 1932 la existencia de los neutrones, cuando bombardeó una lámina delgada de berilio con partículas alfa. El metal emitió una radiación muy alta, donde se encontró que la energía tenía un tipo de partículas eléctricamente neutras, con una masa ligeramente mayor que las masas de los protones. Ya esto se le denominó neutrones. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que los neutrones poseen mayor masa que los protones y los electrones, a pesar de que su carga es eléctricamente cero o neutra, o no tiene carga. Pero encontramos una característica aquí de los protones y neutrones, las U y los D. ¿Y qué significan estos? Bueno, estos son los quarks, y los quarks son, según la física, lo consideran como las partículas más pequeñas que se pueden encontrar en los átomos. Este constituye fundamentalmente a la materia, y las partículas son identificadas según un spin. Ya vamos a hablar más adelante acerca de qué es lo que significa este spin. Pero cada uno de estos quarks, ¿qué significa? Ah, sí, no te preocupes. Ok. Entonces, encontramos de que U va a significar el quark up, que es de carga positiva y que generalmente se representa por una flechita que va hacia arriba. Y D es el quark down, que va hacia abajo y es una carga negativa. Entonces, en nuestros protones vamos a tener dos quarks up de carga positiva y uno de carga negativa. Ya el neutrón va a tener dos quarks down de carga negativa y uno de carga positiva. Todo lo que hemos estado hablando acerca de lo que son los electrones y protones y neutrones, lo vamos a llevar a un ejemplo básico. Si tenemos al agua, el agua es una molécula o también es un compuesto binario. ¿Por qué binario? Porque dentro de esta van a estar dos elementos o dos átomos, lo que son el oxígeno, un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. Estos, a su vez, van a estar divididos por los electrones, los neutrones y protones que se van a encontrar.
Y como podemos seguir viendo la cadena en esta imagen, encontramos todo lo que estábamos hablando. Partimos desde un compuesto, una molécula, la estructura atómica, su núcleo y la composición de este de protones y neutrones. Entonces, es lo mismo que vamos a encontrar en todo tipo de átomos, moléculas o compuestos según sea necesario. Ahora vamos a ver un poco de definiciones atómicas sobre el número atómico y el número de masa. El número atómico es un parámetro que se va a identificar a un elemento químico. Es como decir su huella digital del elemento. Se llama también carga nuclear e indica el número de protones y se representa por la letra Z. Entonces, recordemos siempre, el número atómico es el número de protones y se representa por la letra Z. En cambio, nuestro número de masa es llamado también número másico y determina en forma aproximada la masa del átomo. Recuerdan que mencionábamos la masa del átomo, tanto de las partículas, de los electrones y de los protones, pues pasa algo similar acá, ese mismo concepto. Y esto va a estar representado por la letra A, donde A, que es el número de masa, va a ser el número de protones más el número de neutrones. Y lo representamos por la siguiente fórmula. A una muy conocida, el conocido asno. Entonces, el número de masa va a ser Z más los neutrones. Hablamos también acerca de los nucleidos. ¿Qué es un nucleido? Es la representación de un átomo neutro colocado al número atómico, el número de masa y símbolo químico. Entonces, ¿por qué tenemos todos estos tres? Porque son las tres definiciones atómicas más conocidas que vamos a encontrar en todo elemento químico. Hablamos un poco del ion. ¿Qué es un ion? Es un átomo cargado debido a una ganancia o pérdida de electrones. Existen dos tipos de iones, el positivo y el negativo. El ion positivo, conocido como el cátodo, y el ion negativo como el ánodo. En el caso del ion positivo o cátodo, es una especie que se forma cuando el átomo neutro ha perdido electrones, como podemos ver en la imagen de la primera fórmula. Y tenemos al elemento que lo representa, a Z, que es el número atómico, y X la carga. Entonces nuestro número de electrones va a ser igual al número atómico menos la carga del elemento. ¿Por qué negativo? Vamos a recordar esto. El ion positivo, cuando queremos hallarlo, va a tener el signo negativo, es lo contrario. Y el ion negativo, que es conocido como el anión, es una especie que se forma cuando el átomo neutro ha ganado electrones. Entonces, si ha ganado electrones, va a ser positivo, pese a que su carga va a ser negativa. Es una relación que siempre vamos a tener en cuenta. El ion positivo pierde electrones y su signo va a ser negativo. El ion negativo gana electrones y su signo es positivo. Ahora practiquemos un poco. Por ejemplo, si nos dicen, la masa del átomo se concentra en el núcleo atómico. ¿Qué nos quiere decir eso? Que el mayor peso del átomo se concentra en el núcleo, por el peso de los protones y neutrones, y más que nada por el neutrón. Ahora, tenemos que el tamaño del átomo se determina en la nube electrónica. ¿Y eso es por qué? Porque el medio del campo eléctrico generado se va a dar por los electrones y el núcleo. Seguimos. Si nos dice, la masa del neutrón es, ¿qué es? A ver, pueden prender sus micros si quieren participar, chicos. ¿Cuánto es la masa del neutrón? La masa del neutrón es 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Y esto es la masa del protón. Entonces, ¿qué tipo de carga es? Es de carga cero. Cuando nosotros relacionamos el neutrón y el electrón basándonos en quién fue su descubridor, recordamos a Thomson, Rutherford y Chadwick. ¿Quién fue el que ganó el premio Nobel
por haber descubierto al neutrón? ¿Recuerdan? Chadwick. Y el electrón fue Thomson. Ahora vamos a practicar acerca de estos 4 pequeños ejercicios que nos van a hacer recordar lo que hemos estado leyendo de la teoría. Si nos dice el número 4, un catión divalente posee 36 electrones, ¿cuál es su número atómico? Entonces recordamos, tenemos un catión divalente que va a ser más 2. ¿Qué nos quiere decir el cátodo? Que era un positivo. Entonces, tenemos el número de electrones que es de 36 y nos piden hallar el número atómico. Recordamos la fórmula, que el número de electrones es igual al número de protones o el número atómico menos X, que va a ser el ion positivo o el ion negativo. Y en este caso, como es un catión divalente, va a ser menos. Y como es 2, va a ser menos 2. Entonces encontramos que el número atómico va a ser 38. Ahora, el ejemplo 5 nos dice, un anión monovalente presenta 54 electrones y 74 electrones. El número de masa. Aquí ya nos habla de masa, entonces recordamos la fórmula del asno. Y tenemos como datos que tenemos un ion divalente, va a ser menos 1. Necesitamos hallar el número de masa. Tenemos 54 electrones y tenemos 74 neutrones. Si nosotros teníamos un ion negativo, entonces el número de electrones va a ser igual al número de atómico más, porque es un ion, entonces recordábamos que se cambiaba el signo, más la carga. Y en este caso, como es un anión divalente, es un anión nada más, perdón. Es un anión, va a ser solamente 1. Entonces encontramos que nuestro número atómico va a ser 53. Si ya recordábamos que el número atómico era 53, vamos a tener y tenemos el número de neutrones va a ser 74. Entonces, recordábamos la fórmula del asno, donde el número de masa es igual al número de protones más el número de neutrones. Recordábamos cuál es la estructura en un elemento químico y tenemos que el número de masa va a ser la suma del neutrón más el protón. Tendríamos que su número másico va a ser 127. Ahora pasamos al siguiente. Nos dice, el número de neutrones está en una proporción de 3 a 2 con el número de protones. Si el número de masa es 120, hallamos el número atómico. Entonces nos vamos a los datos. Tenemos el número másico y nos dice que está en una proporción de 2 a 3 el número de protones con el número de neutrones. Y lo que vamos a hallar es el número atómico. Seguimos recordando nuestra fórmula del asno, teniendo el número de masa más la relación. Le ponemos una variable, en este caso le estamos poniendo A, pero puede ser cualquier otra letra. Entonces tendríamos una suma por ser de bases semejantes y hallaríamos entonces esa incógnita, esa variable. Teniendo esa variable la reemplazamos en que el número atómico es igual a 2 veces A. Si A teníamos como 24, entonces nuestro número atómico va a ser 48. Seguimos. El ejercicio 7 nos dice, el número de neutrones excede en 6 unidades al número de protones. Si el número de masa es de 46, hallamos el número atómico. Entonces tenemos nuestros datos de que los neutrones exceden en 6 al número atómico y el número másico es de 46. Tenemos nuestra fórmula del asno y reemplazamos los valores. Operamos que 46 va a ser igual a 2A, entonces A nos valdría 20. Consideramos a A como la variable que va a ser el número de protones. Entonces llegamos a tener lo que nos pedían, que el número atómico va a ser de 20. Y así vamos hallando. Entonces vemos diferentes interacciones de cómo podemos hallar número de masa, número atómico y cómo es que intervienen los neutrones o los núcleos.
Ahora vamos a hablar un poco acerca de los isótopos. ¿Qué son los isótopos? Los isótopos van a ser átomos que tienen el mismo número atómico, pero diferente número de masa, como podemos ver acá. Y un ejemplo muy claro de esto, encontramos los 3 tipos de isótopos del hidrógeno, donde uno contiene el número de neutrones, que va a ser 0. El segundo contiene un número de neutrones 1. Y el tercero va a tener 2. Entonces, cada uno lleva un nombre. Es un protio, un deuterio y un tritio. ¿Y esto cómo lo podemos ver según su estructura atómica? Bueno, cuando tiene un protón, cuando tiene un protón y un neutrón, y cuando tiene un protón y 2 neutrones. ¿Y cuántos electrones vamos a encontrar? ¿Cuántos electrones? Igual, el mismo número. Entonces, ¿y cómo reconocemos los isótopos? Si sabemos que tienen el mismo número atómico. Entonces, ¿qué va a ser igual? El número Z. Z, el número atómico. ¿Y cómo los reconocemos? Los isótopos, que van a tener en común el número de protones. Ahora pasamos a los isóbaros. ¿Qué son estos isóbaros? Bueno, estos van a ser elementos que tienen el mismo número de masa, con diferente número de neutrones y protones. Recordamos cuál es la estructura que tenemos o que encontramos en nuestras tablas periódicas acerca de los elementos y tenemos la masa atómica. Entonces, aquí vemos cuál es su número de masa atómica. Tenemos que van a tener 40. Ambos tienen 40 nucleones o número de masa atómica. ¿Y cómo los reconocemos? A los isóbaros, que tienen en común A. ¿Y qué es A? La masa atómica. Al contrario de los isótonos van a ser elementos con el mismo número de neutrones, pero con el distinto número de protones. Entonces, aquí recordamos, ¿no? ¿Cuáles eran los isótonos? Neutrones. Un neutrón, su estructura del neutrón, y en los elementos los encontramos como que los neutrones es el resultado de la resta de los nucleones o número de masa menos el número atómico o el número de protones. Y coincidimos, ¿ven? Se coincide. ¿Cuál es el resultado? Y a estos también se les reconoce los isótonos por la N, número de neutrones. Entonces vamos a recordar, protones tienen el mismo número atómico o protones. Los isóbaros tienen el mismo número de másico o de A. Y los isótonos tienen el mismo número de neutrones. Ahora, vamos a practicar un poquito. Recordemos, pueden tener a la mano su tabla periódica y vamos a recordar un poco aquí acerca de algunos elementos que se tienen. El flúor, símbolo, la F, el sodio, la N. Ok. Sodio, Na. Está saliendo rarito, pero perdón. Flúor, F. Argón, AR. Y radio, Ra. Lo comprobamos con nuestras tablas periódicas. El número atómico del flúor va a ser 9. Recordemos, compruébenlo con sus tablas periódicas y si me confundo, no duden en corregir. Del sodio es 11, del argón es 18, del radio es 88.
el número de masa del flúor es de 10. Redondeemos a 19 porque es 18.99, entonces se puede trabajar también redondeando. Del sodio es de 23. El argón es de 40. Del radio es 226. Ahora, ¿cuál es la característica de cada uno? Recordemos que el número atómico va a ser en qué orden se encuentra. El número de masa es el peso que tiene. Entonces, si nosotros vemos cuál de estos 4 elementos tiene mayor número de masa, el radio. El radio es mucho más pesado y también se encuentra en un orden mucho mayor. Entonces, en el caso del flúor, encontramos que su carga es -2. Las cargas pueden ser positivas o negativas. Del sodio es +1. Del argón también es +2. Y del radio también +2. Estamos recordando un poquito de todo lo que hemos visto en algunos elementos químicos que podemos encontrar en nuestras tablas periódicas. Ahora, aquí vamos a practicar un poquito. Recuerda los isóbaros, isótonos y los isótopos. En la primera ejercicio que nos dice relaciona, tenemos a N. Y si lo llevamos a los elementos químicos, va a ser el nitrógeno. Entonces, estos dos nitrógenos son ¿alguien puede, sí? Pueden escribirlo en el chat o hablarlo. ¿Qué tienen el mismo? Tienen el mismo número de neutrones. De protones, perdón. Entonces son unos isótopos. Y la segunda relación tenemos al azufre y al fósforo. Y estos tienen el mismo número de neutrones. Estos sí tienen el mismo. Entonces decimos que 1 es un isótopo y la relación 2 son isótonos. Ahora, seguimos. En la siguiente relación nos dice que hallemos cuáles son los isótonos. Y si los isótonos son aquellos elementos que tienen el mismo número de neutrones, recordamos, hallamos su número de neutrones para cada uno. Tenemos al bromo, al primer elemento, y hallamos su número de neutrones que va a ser de 15. El segundo elemento es un yodo y su número de neutrones es de 74. El siguiente es un zinc y tenemos que su número de neutrones es 45. Vemos que los tres tienen diferentes números de neutrones. Aquí vamos a encontrar cuál es ese número, ese otro elemento que tiene el mismo número de neutrones y lo trabajamos con el arsénico. Y el arsénico tiene 45. Entonces encontramos que tanto el zinc y el arsénico tienen el mismo número de neutrones. Y nuestra respuesta sería 3A4. Ahora, nos dice el número 3. Indica el número atómico y el número de masa que la especie está mostrando. Es un átomo, recordemos, tiene protones, neutrones, electrones. Electrones en la nube electrónica, en los protones y neutrones en el núcleo. ¿Y cómo hallamos nuestro número atómico? Es Z, y Z es igual al número de protones. Entonces, el número atómico es de los protones, 92. Y nos dice, el número de masa para la especie mostrada va a ser, recordamos que la masa es A y A es la fórmula del asno. Entonces la masa va a ser igual al número de atómico más el número de neutrones. Y sumando 146 más neutrones más 92 protones, encontramos de que A va a ser igual a
238. Entonces, el peso de este elemento químico, de este átomo, de esta molécula, porque no sabemos exactamente qué es, nos llega a decir de que es de 238. Y encontramos lo que nos estaban pidiendo. Bueno, chicos, eso es por hoy lo que hemos practicado, lo que pertenece a la estructura de la materia, isótopos, isóbaros